Hola. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Gloria Bailati. Yo soy Startup Advisor en Saya. Vengo colaborando con Saya hace un año desde distintos lugares y también estoy en Oracle como Executive AI Advisor para Sudamérica. Tengo el honor hoy de liderar y moderar este panel con tres mujeres de lujo. Las voy a presentar rápidamente. Gisela Verdún es directora de Data Science. Bueno, después me corregís porque siempre digo el título mal. En Ternium Grupo Techint. Tenemos a Victoria Martínez, que es gerente de IA para Red Hat Latam. Y también tenemos a Georgina Sposetti, que es fundadora y CEO de Un Ensayo para Mí, que dentro de sus productos tiene uno que se llama TER-AI, que tiene que ver con oncología y IA. Así que bueno, me encanta, chicas, estar acá y bueno, vamos a arrancar. Sé que a veces hablamos de que, bueno, esto de tener como paneles y cosas solo de mujeres, mejor estar las mujeres, digamos, en los paneles con los hombres, que también está bueno, pero hay mucho trabajo, tenemos que hablar, es un buen espacio, digamos, hablar de qué pasa con las mujeres y la tecnología. Esto no es nuevo, esto viene hace mucho tiempo, ¿no? Y por qué hay menos mujeres en general en tecnología, y ahora en particular el tema que nos convoca, que es IA. Y no solamente en el mundo corporativo, yo veo, bueno, yo soy un ejemplo y en Oracle hay muchas, pero y en otras corporaciones, Red Hat, digamos, Grupo Techint, pero veo menos mujeres emprendedoras, que eso ya pasa en otros segmentos, y en IA también. Así que bueno, rápido, esa es la introducción. Vamos a charlar un poquito de este tema, la mirada de la mujer, qué puede aportar, digamos, la mujer en este mundo de IA con las habilidades que nos distinguen y cómo podemos hacer para que más mujeres se animen a meterse en esta revolución de la inteligencia artificial desde distintos lugares. Así que les quiero pedir ahora, cada una rápidamente, ya las presenté que hacían, que si quieren contar brevemente ¿qué hacen específicamente en relación a IA en sus roles actuales? Bueno, buenos días a todos, un placer estar acá y formar parte de este panel. Les cuento que mi rol es directora global de Analytics y Data Science, temas de Business Intelligence, módulos de optimización y desarrollo de producto, y desde este rol tengo dos funciones principales, una más estratégica, que es ver cómo integramos la visión de IA dentro de nuestro proceso de transformación digital. Y por otro lado, una más operativa, que tiene que ver cómo desarrollamos proyectos específicos de inteligencia artificial, por ejemplo, implementación de digital twins potenciados con inteligencia artificial, temas de mantenimiento predictivo, video analytics aplicados a seguridad. La visión de Ternium respecto a la IA es que es una herramienta muy potente, una herramienta que lo va a transformar todo. Hay una frase de Ng, un profesor de Stanford, que dice que así como la electricidad transformó todo, lo mismo va a pasar con la IA, y creemos que el impacto en todas las industrias, incluyendo la siderúrgica, que es la nuestra, va a ser muy contundente. Ahora, para que eso pase, nosotros tenemos que trabajar en un modelo que va mucho más allá de implementar pilotos aislados, sino encontrar soluciones que atraviesen el proceso de transformación en los procesos más críticos. Entonces, desde ahí, digamos, mi responsabilidad y la de mi equipo tiene que ver en cómo transformamos aplicando inteligencia artificial, pero con mucho foco en el negocio, ¿no? No es la tecnología per se, sino la tecnología aplicada para lograr resultados y que sea de una manera eficiente, una manera segura, generando productividad e impacto. Bueno, vamos por mí. Yo soy Victoria Martínez, estoy a cargo de lo que es el área de inteligencia artificial en Red Hat. Red Hat es una empresa que nace desde el mundo open source, nace de las comunidades, por eso puede ser no tan popular, sí conocida capaz en el ámbito más técnico, muy conocida en el ámbito muy relacionado con el tema de infraestructura y cómo uno puede empezar a gestionar todo lo que es el procesamiento. Y hoy hay un gran desconocimiento capaz de todo lo que se puede hacer con los modelos open source, porque no son nuevos, la gente de nicho viene trabajando hace mucho con el open source,
Pero como esta ola que empezó, la ola generativa, ¿no? Y que empezó a que todos podamos tocar de cualquier, digo, técnicos, no técnicos, cualquier rango etario, empiece a jugar con la inteligencia artificial, es una ola que empezó a cambiar. Entonces, todo lo que es el proceso de adopción es diferente capaz a lo que vivimos con otras tecnologías, que primero las primeras implementaciones empezaban por el ámbito militar, en gobiernos, en empresas, y esto, al haberse hecho tan masivo, pasa que a veces se subestima todo lo que necesitamos para realmente llevar una solución que tenga modelos de machine learning o modelos generativos de inteligencia artificial a producción en el ámbito de gobierno y en el ámbito, digamos, empresarial. Entonces, todas esas consideraciones que de hecho en la charla en el auditorio principal mencionaban hace 2 horas atrás, justamente la cantidad de pruebas de concepto que no salen de la prueba de concepto, que decían del 12%, hay estadísticas que en general a nivel global habla de no más del 30% que se abandonan los proyectos específicamente, y eso tiene que ver con la falta de manejo de costos, con la falta, y hay un tema muy importante que tiene que ver con la privacidad de datos, con temas de copyright, con el manejo de las alucinaciones. Hoy todo lo que son los sesgos y los bias es lo que hace realmente que si yo lo manejo, luego puedo llegar a tener una implementación exitosa. Pero si no lo sé manejar, como antes en el desarrollo tradicional de software nos ha pasado, de que no teníamos, el resultado no era dependiente del dato, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no es un producto y justamente forma parte de esta conciencia, de empezar a ver de que hay muchos modelos open source, hay frameworks que me permiten empezar a medir estos sesgos, estos bias, las alucinaciones, y podemos entrar un poquito más en detalle, que son abiertos. Abierto significa que lo puedo usar, que sé lo que hace, no es un servicio abierto, sino sé lo que hace ese componente línea por línea, hacia la transparencia, la auditabilidad. Entonces, hoy hay un tema muy importante en el impulso que nos da el open source y justamente el darlo a conocer y la conciencia forma parte de mi misión. Bueno, antes de pasar a Georgina, quiero comentarles que Victoria hace 10 años que está en Red Hat y hace 10 años que está manejando inteligencia artificial. O sea que fue una pionera porque está desde antes de la explosión de la IA generativa. Así que una gran referente. Georgina, nuestra emprendedora. Hola a todos. Bueno, yo soy especialista en estar en lugares donde soy minoría, ¿sí? Soy médica, soy investigadora, tengo una empresa de tecnología y soy mujer, ¿no? Entonces, me encanta estar en los lugares donde somos poquitas. Y mi empresa se llama Un Ensayo para Mí. Nosotros estamos en 11 países distintos de Latinoamérica. Y somos algo así, nos llaman el Tinder de los ensayos clínicos. Unimos pacientes con médicos y ensayos clínicos que están desarrollando nuevos medicamentos. Y hace muy poquito, con una dificultad que veíamos en los consultorios de los oncólogos, ustedes saben que todos los desarrollos de las nuevas moléculas que tratan de curar o mejorar cualquier enfermedad pasan por ensayos clínicos. Muchas veces los pacientes oncológicos no tienen posibilidades más que un estudio de investigación donde hay una nueva droga que se está investigando. Hoy lo que veíamos, el problema era que los oncólogos en sus consultorios no tenían ni un ratito para descubrir si había un ensayo clínico para sus pacientes, que era tal vez muchas veces la única oportunidad. Entonces desarrollamos esta aplicación que es un buscador por voz para oncólogos, donde el oncólogo en muy pocos minutos, segundos, puede hablarle a la app y decirle: tengo un paciente con cáncer de pulmón y metastásico, con estas características, y lo que hace la aplicación es encontrar el ensayo clínico más preciso para ese paciente y además lo conecta directamente con el investigador más cercano a ese paciente. Así que estamos, ayer le comentaba, digo, estoy en un lugar donde son por ahí, muchos vienen de la ingeniería o de la técnica, y un poco le agradecía a Gloria esta invitación, porque la idea es que los que lideramos cambios o lideramos proyectos no necesariamente tenemos que venir de lo técnico, ¿no? Y justamente necesitamos no solo más mujeres, sino más
otros background, no técnicos, para liderar estos cambios y generar estas cosas, ¿no? Somos el puente desde el problema real, en este caso los pacientes, y usamos la tecnología como herramienta para democratizar y amplificar lo que queremos lograr con nuestro propósito. Bueno, eso nos lleva al siguiente bloque, que es, bueno, ahora vamos a hablar un poquito, nos vamos a adentrar qué pasa con las mujeres que en lo que tiene que ver con startups de inteligencia artificial son tan pocas. Un dato, y hemos estado compartiendo varios datos entre nosotras, pero en los tomadores de decisión en VCs, Venture Capital de Estados Unidos, solamente el 12% son mujeres. En Latinoamérica, entiendo, estaba por ahí Marta Cruz, de NextTP VC, la inversión en startups de mujeres es del total que hay, es de entre un 2 a 3%. Así que es bastante bajo. Bueno, arranquemos con tu mirada, ya que sos emprendedora, y bueno, pues me interesa también Victoria y Gisela. Bueno, las emprendedoras mujeres somos, por eso decía, una minoría, sobre todo cuando los emprendimientos son escalables y ni hay que hablar en tecnología. Yo pertenezco a Endeavor y Endeavor todos los años selecciona startups que tienen cierto potencial, que tienen que ser escalables, que tienen que facturar una X cantidad de plata, y hace 2 años que no encuentran fundadoras mujeres con startups de estas características, ¿no? Entonces, primero es eso, primero es que nos falta que más mujeres se animen. Sabemos que para las mujeres es todo más difícil y, como decía ella, en Latinoamérica, globalmente, menos del 1% de todo lo que se invierte en startup va a fundadoras mujeres. Por todo los prejuicios y todo lo que existe en el mundo de la inversión, es que la mujer tiene más dificultad porque se encarga más de la casa, porque tal vez tiene más aversión al riesgo, porque piensan que no podemos pensar en grande. Entonces, yo creo que hay dificultades de lo que sucede con la sociedad, que nosotras tenemos que enseñarles que estamos a una altura que podemos competir de igual a igual, que podemos con nuestros hijos y nuestra familia, tengo 6 hijos, ¿sí? Podemos hacer eso. También le comentaba a Gloria que en una de mis charlas, cuando cuento un poco la historia, una emprendedora me dijo: gracias, porque yo muero por mi emprendimiento y le estoy poniendo toda la energía, pero pensé que tenía que elegir entre ser mamá y ser emprendedora. Entonces nos tenemos que animar y mostrarles a los inversores que podemos, y tenemos otra mirada de nuestras startups, ¿no? Son en general startups con propósito. Somos distintas y lo tenemos que demostrar, y para demostrarlo hay que animarse. Un poquito hay una combinación, ¿no? De autolimitaciones de las mujeres. Si no sos de tecnología no puedes tener un startup tecnológico, pero los hay. Conseguís un socio tecnológico que sepa, miedo a la familia o el startup, muchas cosas, y los temas estructurales, así que todo combinado. Bueno, acá cuéntame, Vicky, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué te parece que está pasando y qué tendríamos que hacer distinto? Bueno, justamente como digo, mujeres en tecnología hace que cuando las que empezamos hace un tiempo largo, había, por supuesto, más género masculino, las miradas eran diferentes, las presiones eran diferentes. Por suerte hoy ha cambiado, pero hace muchos años atrás esto era distinto. Obviamente, yo tengo todos los países en Latinoamérica, de México para abajo, y las culturas son también completamente, hay culturas más machistas, hay culturas menos, más inclusivas, y a veces en algunas la inclusión termina siendo un branding que realmente en la ejecución no hay una conciencia. Pero más allá del cupo, hay realmente un beneficio de cuando hay una mirada femenina, ¿no? O sea, hoy
también no es algo nuevo, no es nada más una implementación tecnológica, necesitamos un cambio cultural, necesitamos un acompañamiento, es repensar un proceso nuevo, no es simplemente automatizarlo. Entonces, es cómo lo hago mejor, cómo lo hago superior, y la mirada diferente en la diversidad de todos, y hablando también de diferentes culturas, o sea, en donde estemos, realmente hace que eso tenga un resultado superador. Y también hace unos 3 años habíamos empujado junto con el BID financiamientos a, startups que puedan, obviamente, estar representadas, no tan solo por mujeres, pero que sí el resultado realmente tenga un impacto social en la inclusión y en la inclusión de género específicamente, en general en la inclusión. Y digo, fue muy bueno porque salieron aplicaciones que estaban buenas y después había muchas aplicaciones que se forzaban. O sea, quiero meter inteligencia artificial donde no iba. Entonces ahí uno pierde el foco de lo que estoy resolviendo y lo que estábamos comentando antes del propósito. Y eso es lo que realmente no se debe perder, y ese propósito es mucho más rico cuando es diverso con mujeres. Ahí quisiera complementar que si bien creo que ha habido una evolución de los últimos 20 años hacia acá y cada vez es mayor la participación femenina, afortunadamente, en distintos ámbitos, los números nos muestran que todavía falta mucho camino por recorrer. Leyendo un par de informes de McKinsey, Linin, el Foro Económico Mundial, Grant Thornton, cuando hablan de brecha, lo que comentan es que en puestos ejecutivos estamos por debajo del 30%. De ocupación de esos puestos. Y cuando hablamos de IA y de tecnología, esos números son más bajos todavía. En términos tecnológicos, 1 de cada 5 mujeres ocupa algún puesto de liderazgo dentro de distintos equipos. Entonces, esto de alguna manera muestra que, si bien se ha hecho mucho, como decía, todavía tenemos un gran recorrido. El crecimiento anual es más o menos del 1,1% por año de evolución. Entonces, si se imaginan, necesitaríamos para el 2050 más o menos llegar en forma más o menos equilibrada. Entonces, hoy por hoy las mujeres no ocupan puestos no porque no tengan el talento ni porque tengan tampoco la ambición, simplemente porque hay barreras más estructurales que lo limitan, desde la construcción de networking, el acceso a financiamiento, la falta de mentoría. Entonces, yo creo que en el mundo de startup eso es incluso más, se profundiza mucho más. Entonces, creo que la forma de trabajar este contexto tiene que ser estructural también, no es una cuestión de voluntades nada más. Entonces digo, ahí cuál es la mirada de los fondos de inversión para que tengan una mirada más inclusiva, más equitativa, porque lo que está demostrado es que equipos más equitativos y más diversos generan una palanca de productividad y de eficiencia mucho mayor. Entonces, no se trata solamente de equidad, sino de cómo transformamos esa potencia de equipos diversos para transformar de una manera más eficiente nuestros negocios. Pero, de nuevo, creo que es un tema más estructural que puntual, ¿no? Bueno, esto me lleva, en relación a lo que mencionabas, y creo que las presenté antes, no me acuerdo si a todas, Marta Cruz, que se me perdió, que es cofundadora de NextTP BC, uno de los fondos de inversión más antiguos acá en Argentina, que han invertido en empresas como Auxiro y Vercel. Es creo que la única mujer cofundadora de un fondo de inversión en Argentina, y además es cofundadora de We Invest Latam, que es un VC que se enfoca en emprendimientos de mujeres. Bueno, ahora de allá para acá, esto de lo que hablabas, que me encantó, digamos, de la inclusión, y que en realidad se trata de que todos, digamos, pongamos nuestras mejores condiciones y habilidades en la mesa para que el conjunto sea mejor. ¿Qué opinan, digamos, cuál piensan que puede ser el impacto de la mujer en esta revolución tecnológica de IA, ¿no? Donde es como que las habilidades blandas, el relacionamiento humano, muchas de las cosas que se nos dan más naturalmente a las mujeres pasan a tener una relevancia. Me gustaría escucharlas con eso. Bueno, yo claramente creo que el rol es fundamental, un poco por lo que hablábamos de los contextos de generar equipos más diversos. Obviamente, generar un equipo más diverso normalmente lleva un esfuerzo adicional, porque siempre hablar con otros que tal vez no piensan parecido, que no tienen las mismas visiones, las mismas miradas, es más complejo que hablar con los que son parecidos a uno. Entonces, hay un desafío en la construcción de la diversidad. Pero como decía antes, también hay un beneficio asociado a la construcción de estos equipos diversos. Voy a contar un ejemplo que hace un par de semanas estuve visitando a un cliente nuestro,
una empresa pyme, no tan pyme, pero que habían impulsado en forma interna todo un programa de diversidad amplio en el cual estaba el tema de la incorporación de mujeres en la parte de producción y la parte industrial. Entonces, cuando iba caminando la planta y veía mujeres, le pregunté cómo se dio este proceso. Me dice, mirá, este proceso fue buscado, hicimos un trabajo muy fuerte con una consultora especializada, nos llevó un montón de trabajo, de hecho arrancamos, tuvimos que frenar, tuvimos que rediseñar nuestro proceso y volver a retomar. Pero si miro hoy por hoy los resultados, nos encontramos con un entorno de trabajo mucho más productivo, se generan conversaciones diferentes, se mejoró la productividad en términos de eficiencia. Y creo que este ejemplo muestra en escala lo que muchos informes dicen en gran volumen, ¿no? Que la construcción de equipos diversos es un gran apalancador de mejoras de productividad, de innovación y de retención de talento. Voy por la segunda parte de complementando. Cuando pensamos a veces en la implementación de AI con una palabra grande y que atrás hay modelos, el modelo no es una estructura matemática vacía, bueno, después vamos a entrar, tiene cierto conocimiento con el que ha sido entrenado si estamos en los modelos de lenguaje generativo, pero el hecho de entender que realmente el resultado depende 100% de los datos, nos hace preocuparnos por quién decide qué datos poner, por quién decide cuál es el propósito de esos datos, cuál va a ser el propósito también del impacto de la solución, del caso de uso que queramos implementar. Pero es totalmente dependiente de los datos. Y hay un libro que a mí me gusta mucho, que no es nuevo, se llama Data Feminist, que es de Catherine D'Ignacio and Klein, es del 2020, en donde justamente lo que hace es una reflexión de que como esto ha sido siempre algo muy técnico, y no es que no haya mujeres, pero han sido las menos, la mayoría de los datasets que había liberados y de los que estaban entrenados de algunos algoritmos, estaban con una orientación y con sesgos. Entonces, es muy conocido de los grandes algoritmos de reconocimiento facial, los sesgos que ha habido, en donde con mujeres de cierta etnia no eran reconocidas, en donde ha habido startups, había una que se llamaba Genderify, que lo que hacía es simplemente un servicio en donde uno decía el nombre, yo podía decir Adam Smith, me decía género masculino, si decía Lucía López, decía femenino, si yo decía doctora Lucía López, decía masculino, porque había sido entrenado justamente con donde todos los doctores eran masculinos, no había mujeres. Y eso tiene que ver con el sesgo de esos datos. Y es algo que necesitamos prestar atención y entender qué es lo que estamos usando, porque el resultado va a ser malo. Y entonces ahí es donde viene un rol muy importante de todos, ¿no? De esa diversidad y cómo prestamos atención para que, si no, lo que saquemos el día de mañana no va a tener, va a ser un fracaso. Esta startup, por supuesto, quebró. Pero la gran reflexión tiene que ver con la conciencia que necesitamos respecto a entender qué hay atrás, respecto a la mirada en donde, obviamente, los datos reflejan una estructura de poder. Entonces, donde más trabajemos la interseccionalidad, donde realmente el género, la orientación, la raza, la etnia no dependan de lo que hoy vivimos en la sociedad, hoy podemos generar un cambio que no lo pudimos hacer, en el pasado, pero hoy estamos a tiempo de poder hacerlo con las implementaciones para que no se repitan esos sesgos. Entonces, de ahí es muy importante esa mirada y justamente reflexionar en la importancia, no tan solo por que hace a tener un buen resultado y que atrás de todo eso está la mirada femenina. Levantás un punto que es muy bueno y que poca gente piensa, ¿no? Porque siempre pensamos, bueno, el outcome depende de qué tan bueno es el prompt, pero no nos planteamos tanto qué tan buena es la data, ¿no? Antes del prompt. Así que pones un tema en la mesa muy bueno. Me gustaría escucharte a vos y también que digas, y después hacemos con las chicas porque ya estamos pasadas de tiempo, sí, ya nos pasamos, que también digas, ¿qué mensaje le querrías, aparte de complementar esto, qué mensaje querías dejar hoy en este panel? Bien,
complementando lo que dice Victoria, me parece muy interesante los sesgos, por eso tenemos una obligación las mujeres de participar ahí. Los sesgos en medicina son muy importantes y hay que entender exactamente, como dice ella, de dónde vienen los datos. Ya hay sesgos culturales que la IA va a volver a repetir. Si ustedes le preguntan reiteradas veces a los distintos LLM, persona que ejerce la medicina les va a poner un hombre, ¿sí? Y eso es parte del sesgo que existe. O persona productiva, y también pone un hombre blanco. Es así, entonces las mujeres tenemos ahí una obligación, y en medicina mucho más, y en Latinoamérica muchísimo más, porque tenemos pocos datos consumibles que puedan mostrar cómo es nuestra genética, nuestra etnia. Esto en oncología y en medicina es fundamental, así que ahí creo que también tenemos que trabajar. Y lo que les puedo decir a las mujeres es que se animen, que saquemos ese síndrome del impostor que tenemos muchas veces, que pensemos esto, que no tenemos que estar 100% preparadas y saber todo para ponerlos, por ejemplo, armar una startup. Yo soy médica y armé una startup de tecnología y fui entendiendo y aprendiendo, y ahora con la IA la barrera de entrada es mucho más baja. Entonces, la idea es que hagamos esto, que vayamos aprendiendo en el camino y que se animen a ocupar esos lugares, porque además tenemos una obligación que es para nosotras y para las que vienen, ¿no? Así que me parece que eso es animarse. Lo que yo me gustaría cerrar con la idea que el futuro de la IA depende de todas las miradas, lo que trajimos ahora. Todas las miradas son importantes, que el momento de empezar es hoy, que mejor hoy que mañana, y que hay un camino de aprendizaje donde tenemos que interpretar que nadie hoy puede atribuirse el hecho de decir que conoce todo de la IA, pero que el aprendizaje es el elemento de ir desentramando un poco e incorporando estas nuevas competencias que democratizan el acceso para todos, y que así como en el pasado, como comentaban técnicamente, la tecnología estaba asociada a un grupo de expertos, hoy por hoy se democratiza y genera habilidades y posibilidades de exponenciar a cada una de las personas que la utilizamos. Principalmente que cuestionemos lo que estamos usando, porque hoy hay un muy fácil uso de la tecnología, pero a veces no nos cuestionamos qué hay atrás de esa tecnología y qué estamos dando a cambio de ese fácil uso. Entonces, hoy, desde la mirada, todos podemos emprender. Masculinos, femeninos, digo, no hay una barrera, la barrera de entrada es mucho menor, y lo que está faltando es esa conciencia. Entonces, cuestionémonos lo que estamos usando, entender si tomo un modelo que lo estoy usando, qué están haciendo con mis datos, si voy a hacer una implementación que depende para un tercero, saber que justamente eso no está siendo privado. Lo que digo, no, donde yo no tengo control y no sé qué hace el modelo, realmente hay algo que todas las regulaciones empiezan a exigir, que es la observabilidad o la explanabilidad. Hoy en Latinoamérica empieza a haber nuevas regulaciones de leyes de inteligencia artificial. En Uruguay sacó hace poco Perú la propia, en Chile también sacó a fines del año pasado, y todos tienen un denominador común que tiene que ver con la explanabilidad. Entonces, si nosotros entendemos cómo estamos usando esos modelos, con qué datos fueron entrenados esos modelos, hay modelos open source que son abiertos, obviamente, pero que tienen la referencia con qué datos han sido entrenados. Hay uno que se llama Granite. Justamente, pensemos en la parte ética, porque el éxito de estas implementaciones es directamente proporcional a cómo miramos la ética. Y hoy se está empezando a impulsar lo que es la justicia algorítmica y lo que es el uso de certificados de transparencia algorítmica desde el lado de Europa. Nosotros estamos trabajando en un proyecto en conjunto, entonces desarrollemos bien y ya que podemos y lo tenemos a mano, generemos un mundo más justo. Wow, justicia algorítmica. Esto me llevo a este nuevo concepto. Quería agradecerles a todos. Esta conversación recién comienza. Nos pueden seguir en las redes. Yo soy muy activa, publico. Quiero aprovechar para el cierre, además de agradecerles a todas estas brillantes mujeres que me acompañaron hoy, que estamos fundando. Victoria es parte, hay un par de mujeres más que hoy no pudieron estar presentes acá en la Conf.
dentro de ellas Silvia Torres Carbonell, que es un icono, digamos, para referente, digamos, en lo que es emprendedorismo en general, digamos, no solamente para mujeres, que estamos creando Mujeres Argentinas en Inteligencia Artificial, se llama Maya, prima de Saya, pero bueno, esta fundación que bueno, voy a tener el lujo, digamos, de presidir con Vicky y otras mujeres que nos acompañan. Pusimos los papeles finalmente para incorporar la compañía, fue un proceso muy complejo, pero pronto vamos a estar anunciándolo formalmente, armando un canal, digamos, de LinkedIn, así que bueno, si nos siguen, digamos, en redes se van a ir enterando. Muchas gracias, perdón Max, que me querés matar, ya lo sé, y bueno, seguimos hablando. Gracias.